No soy yo, sino Cristo en mí. Qué buenas palabras para estudiar Juan capítulo 15. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Cuando Hans me escribió invitándome, me dijo, yo no creo en coincidencias, sino en la providencia de Dios. Y la verdad fue muy providencial esta invitación. Por un lado, hace tiempo hablábamos con mi esposa de que nunca habíamos ido a un campamento como este, de familias. Nuestra iglesia hace campamentos, pero no de este tipo. Y dijimos, uy, sería chévere alguna vez ir. Y el Señor respondió ese deseo muy pronto. Y luego el otro acto providencial fue que como en inicios de mayo, Carla, que la ven allá atrás, todos mírenla, no. Ella fue a visitar un sitio donde doy clases y estaba visitando mi clase y yo me presenté, era la primera clase. Y luego ella se presentó y dijo, yo voy a una iglesia que tiene conexión con la tuya, con Aposento Alto, no nos conocíamos. Y yo le envié una foto a Hans diciendo, ay, mira a quién conocí, listo. Y eso llevó a una conversación en la que él dijo, hermano, ¿tienes tiempo este fin de semana? ¿Por qué no vienes? Entonces, todo fue culpa de Carla, básicamente. Bueno, muchas gracias a Dios por la invitación y por poder pasar tiempo con otros hermanos y ver esa unidad que tenemos en Cristo a pesar de que tal vez no nos conozcamos personalmente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, gracias por lo que hemos visto hasta el momento. Y oramos, Señor, que en este tiempo hables a nosotros. Como decía la canción, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar ahora de profunda comunión con Cristo, Juan capítulo 15. ¿Alguna vez has tenido un familiar que se ha mudado a otra ciudad o tal vez al extranjero? O tal vez tú mismo has hecho algo así. Las despedidas no son lindas, ¿verdad? Son dolorosas. Y una de las cosas que uno se pregunta en una despedida es, ¿y cómo vamos a tener contacto de aquí en adelante, verdad? Bueno, gracias a Dios hoy en día tenemos muchas maneras de hacerlo, videollamada, texto. No es lo mismo que estar en persona, ¿verdad? Pero pues peor es nada. Ahora pongámonos en el lugar de esos discípulos. Hasta este punto de su vida cristiana, su comunión con Cristo ha tenido un elemento muy físico, por así decirlo. Es decir, ellos han estado en su presencia física, lo han tocado, lo han escuchado, lo han visto. Juan se recostaba en Jesús. Han estado en la presencia inmediata de Jesús todo el tiempo y dependían en todo de Él. Pero ahora eso está a punto de cambiar dramáticamente, ¿verdad? Jesús está a punto de irse físicamente y la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo vamos a tener contacto con Jesús? ¿Cómo vamos a tener comunión con Él ahora que se va? Videollamadas, señales de humo, ¿qué hacemos ahora? Para nosotros es fácil decir, pues ya sabemos, pero pongámonos en esa situación, eso es algo completamente nuevo para ellos. Ellos no han pasado tiempo sin estar en la presencia física de Jesús. Y este bello pasaje, Juan capítulo 15, nos va a dar respuesta a esas inquietudes. Nos va a decir que aunque Jesús ya no vaya a estar presente físicamente, eso no significa que los discípulos estarán solos, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que Jesús no vaya a estar físicamente más con ellos no significa que estos discípulos ya no dependen de Él. Y que de alguna manera ahora están por su cuenta, independientes, haciendo lo que quieran, como puedan. Por el contrario, aunque Jesús ya no esté físicamente, ellos siguen, y nosotros, dependiendo absolutamente en todo de Jesús. Y la buena noticia, tanto para ellos como para nosotros, es que aunque Jesús no esté físicamente presente, sí es posible tener una profunda comunión con Él. Y quiero que veamos lo que este pasaje nos enseña sobre este tema
respondiendo a tres preguntas que creo que el texto responde. La primera es, ¿por qué necesitamos tener una profunda comunión con Cristo? Segunda, ¿cómo podemos tener una profunda comunión con Cristo? Y tercero, ¿qué bendición trae tener una profunda comunión con Cristo? Veámoslas una por una. Primero, ¿por qué deberíamos tener una profunda comunión con Cristo? Leamos versículos 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda o lo limpia para que dé más fruto. Yo estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Una de las cosas que me encantan de la forma en la que el Señor Jesús enseñaba es que Él hacía un uso muy amplio de ilustraciones, ejemplos, historias, metáforas, incluso objetos, cosas visibles. No sé si recuerdan que una vez el Señor Jesús tomó a un niño y lo puso al frente y dijo, miren a este niño, si quieren entrar al reino de los cielos, gracias hermano, deben hacerse como este niño. Y en este texto, para explicarnos por qué deberíamos tener esa profunda comunión con Él, Él va a hacer eso, va a usar una ilustración, una metáfora relacionada a una, espera a ver cómo es esto, ya, a una vid. Ahí tenemos una vid de donde salen las uvas. Y nos dice que nuestra profunda comunión con Él debe ser como la, por así decirlo, la comunión que hay entre una vid y sus pámpanos o sarmientos, dice mi versión. Y también nos dice que hay un viñador por ahí que viene y obra de tal manera que nuestra comunión sea más fructífera. Ahora, una ilustración, o en este caso una metáfora, normalmente contiene tres partes. Si yo les digo, por ejemplo, Carlos es un tronco para el baloncesto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es verdad, sí, no, el baloncesto no es lo mío. Tenemos tres partes. Una, de nombre técnico, es el tenor, es decir, el objeto, persona literal de la que estamos hablando. El otro es el vehículo, ese objeto, cosa no literal a la cual estamos comparando al de allá, al tenor. Y luego tenemos un tercer elemento, el fundamento, es decir, el punto de comparación. Carlos es un tronco en el sentido de que en el baloncesto no hace nada, exactamente. ¿Cómo que no hago nada? No me ha visto jugar, pero es verdad, sí, no hago nada. Así funciona una metáfora. Ahora, en esta gran metáfora que el Señor nos da acá de la vid, tenemos tres pares de cosas. Bueno, pares no, tres tripletas de cosas. Tres tenores, tres vehículos y tres puntos de comparación. Veámoslos cada uno. Primero, el Señor Jesús se nos dice que Él es la vid, la vid. Y en la ilustración probablemente cuando el Señor Jesús dice que Él es la vid, se refiere a que Él es ese tronco y esos brazos principales. Acá tenemos una imagen de una vid explicada más técnicamente. Entonces fíjense acá, tenemos un tronco y unos brazos principales. Probablemente a eso se refiere a sí mismo. Es curioso que Él usa el adjetivo verdadero, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Parece ser una referencia o un contraste con Israel, a quien Dios en el Antiguo Testamento, en pasajes como Salmo 80, Isaías 5, Jeremías 2, Dios dice que ellos son una vid, pero tristemente sus frutos como que no les fue muy bien.
Y como que el Señor Jesús está diciendo, Israel no fue esa vid, la vid que debería ser, pero yo sí, yo soy la vid verdadera. Entonces, tenemos el tenor, el Señor Jesús. Tenemos el vehículo, la vid, Jesús, vid. Y los versículos 4 y 5 nos explican cuál es ese punto de comparación. Leámoslos otra vez. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nos cuentan quienes conocen de esta rama de la agricultura, supongo, si es la palabra correcta. Se llama viticultura, es la palabra para esto específicamente. Que la vid tiene como un sistema circulatorio, algo llamado un xilema y un floema. Y mediante ese sistema circulatorio, la vid transmite agua, azúcares, nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, cosas esenciales para que se produzca este fruto. Y ese es el punto de comparación. Volviendo a nuestra tablita, Jesús está diciendo que Él es la vida en el sentido de vitalidad, vida. Así como la vida es la que trae nutrientes para que los pámpanos sean fructíferos, Jesús es la fuente de nuestra vida. Y no solamente del comienzo, cuando fuimos salvos, justificados, sino de este continuo proceso de crecimiento. Él sigue siendo esa fuente que necesitamos para ser cada vez más y más fructíferos. Es tan vital que noten como Jesús no dice, Él no dice, separados de mí hay algunas cositas que no pueden hacer. O la mayoría, pero otras no. ¿Verdad que Él no dice eso? Él dice, separados de mí, ¿qué? Nada. Pensemos en eso por un momento. Separado de Jesús, ni tú ni yo podemos producir ningún fruto que sea realmente agradable al Padre. ¿Cuán esencial es el Señor Jesús en nuestras vidas? Amén. Y por eso esa es una de las razones por las que necesito una profunda comunión con Cristo. Sin esa comunión no habrá nutrientes espirituales, por así decirlo, que me alimenten y me lleven a producir fruto. Pasemos al segundo ejemplo o la segunda parte de esta metáfora. Nos habla del Padre y el Padre es como un viñador. Y en el versículo 12 nos dice cuál es la función del Padre según esta metáfora. Leámoslo otra vez. Todo sarmiento que en mí no da fruto, bueno, desde el versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo limpia o lo poda para que dé más fruto. Entonces, la labor del viñador, del Padre, es doble. Por un lado, Él quita a aquellos que no dan fruto. Ya veremos quiénes son. Pero por otro lado, Él poda, limpia a quienes sí dan fruto para que ¿qué? Para que den más fruto. Decía un libro hablándonos de costumbres bíblicas, que antes de que llegue la primavera, y esto es en tiempos bíblicos, la persona encargada de la viña poda cada rama que está débil o enfermiza, de tal manera que la savia pueda fluir dentro de las que están saludables y darán el fruto. Seguramente acá a quienes les gustan las plantas, las materas, han hecho esto antes, ¿verdad? Cortan la maleza, la que está seca, lo que ya no produce, y eso de una manera increíble hace que el resto de la planta florezca otra vez. Y así también es nuestra comunión con Cristo. El Padre obra en nosotros podándonos para que nuestras vidas sean más fructíferas. Y esa es otra razón por la que necesitamos esta profunda comunión con Cristo. El Padre limpia a los que están en Cristo.
Otra forma de decirlo es que la obra del Padre está centrada ¿en quién? En Cristo. Y eso es verdad, por ejemplo, para quienes aún no conocen a Cristo. Yo no los conozco a todos acá, entonces tengo que predicar el Evangelio. Tal vez acá hay alguien que aún no es creyente, que está por primera vez acá o algo por el estilo. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No varios, no muchos santos, no muchas cosas, uno solo, Jesús. Dios perdona, Dios declara justo, Dios limpia a los que vienen a Él con base en Cristo, en los méritos de Cristo, confiando en Cristo. Y si tú quieres que Dios sea como este viñador en tu vida, podándote, haciéndote crecer, necesitas venir a Cristo. Solo en Él el Padre poda, limpia, obra. Pero eso también es verdad para los creyentes. Por el hecho de estar en Cristo y a medida que nos alimentamos más y más de esta fuente de vida, el Padre continúa obrando en nosotros, podándonos. Y yo no sé ustedes, pero a veces la poda de Dios no es cómoda, ¿verdad? ¿Cierto que puede ser dura a veces? Para nosotros nos puede parecer difícil cuando Dios nos pasa por pruebas, cuando Dios pone cosas en nuestras vidas que nos llevan al límite de nuestras fuerzas y uno dice, ¡ah! Me di cuenta que no soy Superman. Cuando Dios nos quita cosas que nosotros pensábamos que eran buenas, eran lo mejor, la mejor idea que habíamos tenido en la vida y Dios dice no. ¿Verdad que duele esa cortada? Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que es de ánimo para mí en este pasaje y espero que para ti también. Que en este texto vemos el corazón y la intención del Padre al hacer eso. ¿Por qué el Padre poda a los que, a los creyentes? ¿Para que qué? Para que den más fruto. No es para asfixiarlos, para secarlos, para destruirlos, no es porque Él sea malo. La poda de Dios es buena, aunque duela, pero es buena, tiene un buen propósito. Nos queda un elemento en nuestra metáfora, los discípulos. Ellos son los sarmientos o los pámpanos, dice otra versión. ¿Qué son los pámpanos? ¿Alguien sabe qué son los pámpanos? Yo no soy experto, me tocó leer varias páginas de viñedos y todo eso. Hasta pensamos en ir a ese viñedo que queda por acá cerca, ¿cómo se llama? Umaña, no sé qué. Y estaba muy caro, entonces dije, no, mejor busco por internet. Los sarmientos no son el fruto, ¿listo? Ni las hojas. Los sarmientos, los pámpanos, según investigué, son estas ramitas tiernas, ¿las ven acá? Verdes, nuevas, jóvenes, y de ahí sale el fruto. ¿Ven? Esos son los pámpanos. Ahora, en esta metáfora se nos habla de dos tipos de pámpanos o de sarmientos. Por un lado nos dice el versículo 6, o nos complementa mejor el versículo 6, diciéndonos que si alguien no permanece, es echado fuera como un sarmiento, se seca, los recogen, los echan al fuego y se queman. Este grupo nos habla de los pámpanos que no dan fruto, esas ramitas que no dan fruto. ¿Quiénes son? He ahí el dilema, dijo Shakespeare. Esa es una de las partes más complejas de interpretación en este texto. Algunos dicen que eso se refiere a cristianos que pierden su salvación. El problema es que eso va en contra de otros textos que afirman que Dios no perderá a los suyos. Juan 10, Juan 17. Entonces, listo, salimos de esa. Las otras dos son más complejas porque tienen buenos argumentos. Otra interpretación dice que esto se refiere a un creyente desobediente. Es nacido de nuevo, es creyente, pero por su desobediencia es quemado en el sentido, según esta interpretación honestamente un poco extraña, en el sentido de que trae vergüenza al nombre de Cristo y el mundo lo quema de alguna manera, o sea, como que dice, uy, qué terrible esa gente, esos cristianos,
cómo viven. El problema con esta interpretación, en mi opinión, es que en los evangelios vemos esta imagen de ramas siendo quemadas. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? El hacha está en la raíz del árbol. Y esa imagen nos está hablando ¿de qué? De juicio. Y Juan les está diciendo arrepiéntanse. Está hablando de juicio, es algo más serio. Además, en este texto se nos da un contraste entre los que dan fruto y crecen más y los que no dan fruto y son quemados. O sea, es como blanco y negro. No es como dos tipos de cristianos que ambos les irá bien al final, sino los que sí y los que no, los que son quemados y los que no. Y por eso hay una tercera interpretación, es personalmente la que yo creo, pero si alguien acá piensa diferente, no nos vamos a pelear por eso, hablamos después, con mucho gusto. Y es que esto se refiere a alguien superficialmente conectado a Jesús, pero cuya ausencia de fruto demuestra que no está vitalmente conectado con Jesús. Voy a decirlo de nuevo. Alguien superficialmente conectado con Jesús, pero cuya ausencia de fruto demuestra que no está vitalmente conectado con Jesús. En otras palabras, un cristiano profesante. Como decía Hans, de los que dicen que aman a Dios, pero no lo obedecen. No nacidos de nuevo. Es más, el contexto apoya esta interpretación. Ustedes recuerdan que en este grupo, hace poquito, en el capítulo 13, hubo alguien que parecía estar conectado con Jesús y resulta que no. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Judas. Judas. Y curiosamente, ahí en el versículo 3, Jesús dice, ustedes ya están limpios. Y es curioso porque más atrás, capítulo 13, versículo 10, Jesús dice, ustedes acá están limpios, pero no todos. O sea, Jesús está haciendo un contraste entre los sarmientos que sí están limpios, cristianos nacidos de nuevo, y este otro sarmiento que parecía estar en Cristo, pero no lo estaba, Judas. Y hermanos, esto es una advertencia muy seria de que es posible estar superficialmente interesado en Jesús, ir a la iglesia, hacer una oración cuando era pequeño, y que al mismo tiempo mi vida no dé fruto, evidencia de que sí he nacido de nuevo. Y es una advertencia seria porque el pasaje nos dice que si eso sigue así, ¿qué va a pasar con estos sarmientos? ¿Van a ser echados a dónde? Al fuego. Así que es una invitación, si hay alguien acá así, que te tomes en serio a Jesús, que no sigas siendo de estos cristianos profesantes que hablan y hablan de Jesús, pero en su corazón y su fruto va para otro lado. Es una advertencia seria. Eso es un tipo de sarmiento. El otro tipo son los que sí dan fruto, los que sí dan fruto. Ya están limpios, dice Jesús, son justificados, son discípulos verdaderos. Y aunque ya están limpios, Jesús dice, el Padre sigue podándonos, trabajando en nosotros. Y creo que la palabra clave acá, el punto de comparación, completando nuestra tablita, es que los discípulos son sarmientos en el sentido de permanencia o dependencia. Necesitamos seguir ahí con Jesús en una estrecha, profunda comunión para seguir creciendo y dando fruto. Ahora, hablando de permanencia, eso me lleva a nuestra siguiente pregunta. Ya hablamos de por qué es importante tener una profunda comunión con Cristo. Ahora hablemos de cómo tenemos esa profunda comunión con Cristo. Y en esta sección normalmente yo leo los versículos sistemáticamente como lo han hecho, pero voy a hacerlo en desorden porque Juan nos complica la vida y escribe así como repitiendo muchas cosas. Yo pienso más como Pablo, entonces cuando estudio Juan es como, ay, amigo, ayúdame. Entonces voy a leerlos en desorden, pero vamos a leer todos los versículos y estudiarlos todos. ¿Cómo podemos tener profunda comunión con Cristo? Hay una palabra clave que se repite a lo largo de este texto y es la palabra permanecer. Permanecer.
Fíjense ahí rápidamente, la vemos 11 veces en el pasaje, no la vamos a leer toda, pero rápidamente, obsérvenlo así por encima. Versículo 4, permanezcan. Versículo 7, si permanecen. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan. Versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Permanecer. Es la idea de quedarse en un mismo lugar, de no moverse. Hay un pasaje muy interesante que tal vez ustedes recuerden, donde se usa esta misma palabra en el idioma original. Juan 1:39, dos discípulos de Juan el Bautista van a donde está Jesús y le dice, maestro, ¿en dónde moras? Esa misma palabra. Y Jesús les mostró y ellos se quedaron en donde él moraba. Es esa idea, morar, habitar, vivir en una casa se traduce también. Y creo que estas son buenas palabras que nos ayudan a entender qué significa esto. Se nos está pidiendo que continuemos morando, habitando, perseverando, viviendo en Cristo. Y a mí me parece muy curioso cómo el mandato principal en este texto, que habla tanto de fruto, no es den fruto. ¿Notaron eso? Cuando leamos el resto también lo van a notar. Por ninguna parte dice den fruto, asegúrese de dar fruto. El mandato es permanezca. O sea, es la idea de que permanecer así como en una vid, o mejor, el resultado natural de permanecer es que habrá fruto. Eso es obvio, eso va a pasar. Lo importante es permanecer. Y hermanos, esto debería darnos ánimo. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido incapaz de dar fruto en ciertas áreas de tu vida. No sé, en el evangelismo uno le habla a la gente y como que no responde. Discipulado, uno invierte tiempo en las personas y les explica, ¿y si entendió? Sí, claro. ¿Y si entendiste lo que? Sí, claro. ¿Y tú eres una buena persona? Claro. Pero acabamos de estudiar Romanos 1 al 3, ¿cómo me dices que eres una buena persona? Ay, ay, ay. Tal vez en tu familia, los hijos. Estamos hablando allí con mi hermano de los hijos. Hay veces donde mi esposa y yo nos sentimos que, wow, nos está yendo bien, mire cómo obedece. Y hay otros momentos donde, ay, Señor, no aceptas devoluciones. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Como que uno ve sus límites y uno dice, no puedo. Pero hermanos, eso es bueno. Eso es bueno. Porque este texto nos enseña que efectivamente, separados de Él, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Pero al mismo tiempo nos dice que si permanecemos en Él, ¿qué habrá? Fruto de una u otra manera. Y yo no debo buscar en mis propios esfuerzos producir ese fruto, sino permanecer en Cristo y Él dará ese fruto a través de mí. Ahora, esto podría dar la impresión de que este pasaje nos está diciendo, bueno, entonces no haga nada. La vida cristiana, la santificación consiste en no hacer nada. Quédese de manos cruzadas en el sofá viendo televisión, no haga nada. Y Jesús lo hará todo. Bueno, muchos cristianos ven la vida de esa manera. Por acá cerca también de Villa de Leyva hay este sitio. ¿Alguien sabe cuál es ese sitio? El Paso del Ángel. Hace años fui y no pienso volver. Soy muy cobarde para estas cosas. Pero muy bonito el sitio. Y tanto en la teología como en la vida cristiana hay que tener un balance en las cosas, o si no uno se puede ir por uno de los lados del abismo. Y si uno se va por un lado del abismo, ¿sabe qué es lo siguiente que va a haber? Ángeles, por eso se llama el Paso del Ángel. Muchas veces en la vida cristiana creemos que todo se trata de mi esfuerzo sin la gracia de Dios. Yo hago todo. Y yo obro y yo hago y yo hago y trato de impresionar a Dios. Y este pasaje nos dice, no, usted solito no puede hacer nada. Usted necesita es permanecer en Cristo. Pero a veces nos podemos ir al otro extremo también de pensar, como es la gracia de Dios, pues yo no hago nada. Yo no me preocupo por mortificar mi pecado, por pensar en cómo necesito crecer, por leer la Biblia, disciplinarme por la gracia de Dios. No, pues yo no hago nada. Y la verdad es que ninguna de estas dos posiciones es correcta.
tener una profunda comunión con Cristo, permanecer en Él, no es lo mismo a no hacer nada. Y este pasaje nos lo muestra, que sí hay una responsabilidad que por la gracia de Dios debemos hacer para permanecer en Cristo. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice sobre esto, pero me voy a enfocar en dos que nos menciona este pasaje. Fíjense en el versículo 7, nos da una pista de cómo permanecer en Cristo. Si permaneces en mí y mis ¿qué? Palabras permanecen en ustedes. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Asegurándonos de que su palabra permanezca en nosotros. Volvamos otra vez a la situación original. Jesús está diciendo, miren, yo me voy físicamente, pero ¿saben cómo puedo permanecer, ustedes permanecer en mí? Con mis palabras, mis palabras. Es la idea de que la palabra de Cristo nos permite estar en comunión con Cristo. Miren conmigo el Salmo 119 rápidamente. Un texto que nos habla de la escritura y su importancia. Salmo 119. Rápidamente, tres pasajes que nos muestran cómo cuando el salmista interactúa con la ley de Dios, su palabra, está teniendo comunión con Dios. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. ¿A quién? A ti, Dios. Y noten el siguiente versículo. No me dejes que me desvíe de qué? De tus mandamientos. ¿Ven esa conexión entre buscar a Dios y sus mandamientos? Versículo 25. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame, Dios, implícito está ahí. Tú, Dios, vivifícame, ¿conforme a qué? Tu palabra. ¿Ven otra vez esa conexión? Tú, Dios, anímame y haz esto con esto. Qué curioso. Y versículo 26. De mis caminos te conté, parece ser la idea de orar. Y tú me has respondido. Y otra vez, enséñame tus ¿qué? Estatutos. Estatutos. Vayamos ahora a Colosenses 3, Nuevo Testamento. Y allá vemos algo similar. Colosenses capítulo 3. Versículo 16 dice, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite, curioso ese término, more, estamos hablando de permanecer, habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría enséñense, amonéstense unos a otros, salmos, himnos, canciones, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Qué curioso, paréntesis, ¿sabías que cuando conversamos de cosas del Señor, cuando cantamos, estamos ayudándonos a permanecer en Cristo unos a otros? Porque estamos alimentándonos mutuamente de la palabra de Dios. Pero ahora fíjense en el versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o hecho, háganlo en el nombre de ¿quién? Entonces vemos otra vez esta idea de que la palabra de Cristo esté en ustedes abundantemente y eso los va a llevar o los va a ayudar a que todo lo que hagan lo hagan ¿para quién? Para el Señor. Para el Señor. La palabra morando en nosotros nos permite tener comunión con nuestro Señor, conocerlo. Si queremos ser personas que permanecen en Cristo, que tienen esta estrecha comunión espiritualmente vitales, debemos ser personas de la palabra. Un cristiano que no es un cristiano de la palabra va a ser un cristiano débil, raquítico, langaruto y sin esperanza, decía mi mamá. Sí, puede que esté conectado, es nacido de nuevo, es creyente, pero como que hay algo que le falta, como que hay nutrientes que no le están llegando como deberían llegarle, porque no permanece en la palabra. ¿Eres un cristiano de la palabra?
¿Aprovechas todas las oportunidades para estudiar, leer, conocer, escuchar más de su palabra, memorizar? Eso necesitamos para nutrirnos cada vez más de Cristo. Una segunda manera en la que permanecemos en el versículos 9 y 10, volviendo a Juan 15. Juan 15, versículos 9 y 10 dicen: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mí, ¿qué? Amor. Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Notan ahí la conexión entre obedecer y permanecer? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y noten ahí versículo 12 también: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Y versículo 17: esto les mando, que se amen unos a otros. ¿Cómo permanecemos en Cristo según estos versículos? Amando a Dios mediante la obediencia. Amando a Dios mediante la obediencia. Y estos otros versículos nos muestran que esa obediencia también termina fluyendo hacia mis hermanos. O sea, si amo a Dios, amaré a mis hermanos. Ahora, por supuesto, entendemos que nuestra salvación, nuestra aceptación no depende de nuestra obediencia. Entendemos eso, ¿verdad? Que no es por nuestros méritos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, desde antes de la fundación del mundo, antes que naciera. Dios ya me amaba. Entonces no estamos hablando de ganarnos el favor de Dios más y más a través de nuestra obediencia. Pero lo que sí estamos diciendo es que para tener esta profunda comunión con el Padre y el Hijo cada vez más, sí es necesario obedecerle. O como dijo un teólogo hablando de este pasaje, un experto en Juan, Donald Carson, él nos dice que en contexto este texto está hablando de el disfrute de esa relación con el Padre y el Hijo, y que esa relación sea cada vez más fructífera. Tal vez la mejor ilustración que puedo darles de esto es la relación de un padre y su hijo. Pregunta: si yo, o bueno, si mi hijo me desobedece, ¿deja de ser mi hijo? ¿Dejo de amarlo? ¿Yo lo amo porque me obedeció? No, yo lo amo desde el momento en que tuvimos la primera ecografía y él no había hecho nada bueno ni malo. Pero esa desobediencia, especialmente ya más grandecito, hace que haya como una tensión en nuestra relación, ¿verdad? No va a ser tan disfrutable. Cuando esa relación como que no hay obediencia, como que sería chévere, más disfrutable que obedeciera. Y creo que eso es lo que nos está diciendo acá. Yo no puedo ganarme la salvación mediante mi obediencia, pero siendo salvo no puedo disfrutar de una comunión cada vez más y más estrecha y fructífera con Dios si no le obedezco, si no guardo sus mandamientos. Por el contrario, si obedezco en amor, voy a disfrutar más y más de esa relación y veré sus frutos. Y por supuesto, al final, si yo obedezco es por la gracia de Dios, no es por mis esfuerzos. Por eso fíjense lo que nos dice versículos 12 al 15. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Nadie tiene amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces el Señor Jesús hablando de esta comunión más estrecha. No somos ya solo siervos, esclavos que hacen lo que se les pide porque les toca y ya, sino que somos ¿qué? Amigos, amigos de Dios. Qué privilegio tan grande, ¿no? El punto es, hermanos, que la obediencia en la vida cristiana, aunque no sea el medio de nuestra salvación, sí es importante. Sí es importante, no nos olvidemos de eso.
Es una forma de mostrar amor por nuestro Dios y de permanecer en una profunda comunión con Él. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu obediencia hoy? ¿Estás guardando sus mandamientos? No para salvación, no estoy diciendo eso, no para ganarte su favor, pero estás respondiendo al Espíritu Santo, a su palabra. Eso es un gran factor en el disfrute de esta comunión con tu Dios, con tu Señor. ¿Cómo está tu amor por tus hermanos? ¿Notaron en lo que leímos cómo Dios o el Señor equipara amarlo a Él con amar a nuestros hermanos y obedecerlo a Él con amar a nuestros hermanos? Yo no puedo esperar tener una estrecha comunión con Dios si estoy peleado con mis hermanos. ¿Sabías eso? Eso lo vemos en muchos pasajes. ¿Qué dice Primera de Juan? Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Primera de Corintios 11. Ustedes están tomando la cena indignamente y por eso Dios los disciplina, y en contexto tomar la cena indignamente en ese pasaje está hablando de estas divisiones entre ellos, entre hermanos. A mí me cae mal esa gente, pero tomo la cena representando que somos un solo cuerpo. Qué hipocresía, ¿verdad? Primera de Pedro dice, esposos, amen a sus esposas con entendimiento. Porque o si no, sus oraciones, ¿qué? No son escuchadas. Qué curioso, ¿no? Mi comunión con Dios tiene algo también que ver con mi comunión horizontal, con mis hermanos, mi esposa. A veces nos creemos la mentira de que, no, yo estoy bien con Dios, mi problema es con Hans, que es como, es que sí molesta a Hans. Pero con Dios yo estoy bien. Pero el problema es allí Hans, allí Mateo, que no los aguanto, pero con Dios estoy bien. Eso no se puede, eso es mentira. Tú no puedes estar bien con Dios y mal con tus hermanos, eso no se puede. Eso no existe, eso es un unicornio que nos inventamos para seguir peleados y no reconciliarnos con nuestros hermanos. Así que si quieres disfrutar más y más de tu comunión con Dios, necesitas reconciliarte con tus hermanos, pedir perdón, perdonar, amar. Y eso también es parte de permanecer en Cristo y ser cada vez más fructífero. Llegamos entonces a la última pregunta que este pasaje responde sobre este tema. Y es, ¿cuáles son esas bendiciones de una profunda comunión con Cristo? Hay una gran idea que se repite a lo largo de este pasaje. Una palabrita muchas veces es la palabra fruto. Fruto. Permaneced en mí y habrá fruto. Rápidamente, versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, todo el que da fruto para que dé más fruto. 8 veces a lo largo del texto, fruto, fruto, mucho fruto. El versículo 8 nos dice lo siguiente: en esto es glorificado el Padre, en que den mucho fruto y prueben que son mis discípulos. Hay un énfasis en fruto acá porque eso es lo que Dios quiere, lo que lo glorifica, la manera en la cual Cristo glorifica al Padre también, haciendo que nosotros demos fruto. Y noten el versículo 16, les dije que lo iba a leer en desorden. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den ¿qué? Fruto, y que su fruto permanezca. Es importante el fruto acá, es el beneficio más grande porque Jesús nos escogió para eso. Es su propósito en nuestras vidas. Muchas veces hay cristianos que piensan que ser cristiano se trata de que fui salvo y cuando me muera me voy al cielo y ya, eso es ser cristiano. Y en el medio ese espacio es de dudosa importancia. Lo que yo haga ahí, pero este texto nos dice, no, no, no. Jesús nos escogió para que demos ¿qué? Fruto. Mientras esperamos llegar al reino celestial, Él quiere que demos fruto. Ahora, ¿cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? Bueno, a lo largo de la Biblia vemos diferentes tipos de fruto. Tal vez algunos acá están pensando en el fruto del Espíritu, ¿recuerdan?
Amor, gozo, paz, paciencia, el carácter de Cristo. Cuando permanecemos en Cristo en una estrecha comunión con Él, vamos a parecernos más a Él. También la Biblia nos habla de Filipenses 1:11, creo que es, dice, habla de fruto de justicia, es decir, una vida recta, una vida transformada. Pero también este texto, fíjense lo que nos dice el versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí para que, y noten esa palabrita, para que vayan. ¿Ven esa palabra en el versículo 16? Vayan y den fruto. ¿Y saben qué me muestra ese vayan? Que el fruto del que está hablando el Señor acá también se refiere a nuevos creyentes. El fruto del evangelismo y el discipulado. Y esto es muy importante, volvamos al contexto. Jesús está diciendo, miren, yo me voy físicamente, no voy a estar más acá físicamente, pero eso no significa que esto se acabó y hasta acá llegamos. Yo los escogí para que ustedes vayan y multipliquen este grupo. Y si ustedes permanecen en mí, habrá discípulos, habrá más discípulos. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Será que se cumplió esto? ¿Este tipo de fruto? ¿Ustedes creen que sí se cumplió? Bueno, nosotros somos una evidencia de eso. ¿Se imaginan que 2000 años y 11.000 kilómetros después hay un grupo de creyentes reunidos en un tal Villa de Leyva adorando a Cristo? Nosotros somos fruto de los apóstoles, lo que Jesús dijo en ese texto. Vayan y den más fruto. Mi esposa y yo no somos los super evangelistas. Eso nos cuesta, no son nuestros dones, por así decirlo. Y tal vez ese es tu caso. ¿Qué te ha pasado? Que quieres traer a otros a Cristo y a veces es difícil. Este pasaje me anima porque me recuerda que si permanezco en Cristo, esa profunda comunión, ese amor, esa transformación, de una u otra manera, se va a desbordar hacia otras personas. Puede que no sea el apóstol Pablo, pues, pero se va a desbordar. ¿Cuántos acá llegaron a Cristo porque un primo creyó primero? Y gracias a su primo, a su tío, a su abuela, usted llegó a Cristo, ¿verdad? Amén. Y puede que uno no sea el súper evangelista, pero recuerdo un hermano, Edu Nieto, que nos decía, hablando de estos temas, decía, vea, al final uno no tiene que ir y, mejor dicho, hacerse 1000 discípulos. Hágase 1, 2, 3. Invierta bien en ellos y eso se empieza a multiplicar solo. Esa profunda comunión con Cristo es inevitable que se desborde hacia otros. Y al mismo tiempo, si ponemos eso al revés, es cierto que si no estoy invirtiendo en las vidas de otros, eso también debería llevarme a preguntarme, ¿será que estoy teniendo una profunda comunión con Cristo? ¿O será que hay algo ahí que está fallando? Ahora, terminando acá, ¿cuál es el resultado del producto? Fruto. Pero también hay otros dos resultados, bendiciones de estar en profunda comunión con Cristo. Uno de ellos es respuesta a la oración. No sé si notaron, no lo hemos leído bien, pero notémoslo ahora sí. Versículo 7. Dice Juan, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué va a pasar? Pidan lo que quieran y les será dado. Y ya mi hermano explicó que sí, eso no es un cheque en blanco para tener la casa, la beca y el carro último modelo, el iPhone 16 Pro Max super mega wow. La pregunta es, ¿será que una persona que está en una estrecha comunión con Cristo se la pasa pensando que lo más importante en la vida es el iPhone 16 Pro Max? ¿Verdad que no? Pero sí es la idea de que estar en esa profunda comunión con Cristo me lleva a depender más de Él en oración y a ver más y más las respuestas de Dios conforme a su voluntad. ¿Tú has experimentado eso?
que oras y ves claramente cómo el Señor responde. Qué bendición es eso, ¿no? Eso es otro fruto, otra bendición de estar en una estrecha comunión con Cristo. Y la última que nos muestra este texto, un gozo completo, gozo completo. Un versículo que nos falta por mirar. Créalo o no, ya los hemos leído todos, en desorden, pero los hemos leído. Nos falta el versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, completo. Volviendo al contexto, Jesús está a punto de irse, las despedidas no son fáciles, son tristes, pero Él les dice, miren, si ustedes permanecen en mí, ¿saben qué va a pasar? Ustedes no van a estar tristes, desesperados, van a tener un gozo completo de saber que yo soy la vid y ustedes los pámpanos, que mi vida sigue fluyendo en ustedes, que el Espíritu está en ustedes, que yo sigo obrando en ustedes y a través de ustedes. Un gozo completo. Hablando de gozo, entonces, ¿qué gozo es saber que aunque no hayamos visto a Jesús, podemos tener una profunda comunión con Él, ¿verdad? Y que eso llenará nuestras vidas de frutos. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás dependiendo de Él en todo? Francis Schaeffer, un escritor cristiano, decía que a veces los cristianos podemos vivir como ateos pragmáticos. ¿Qué es un ateo pragmático? O sea, en la cabeza sabemos que sí, Dios existe, Jesús, yo creo en Él, yo soy su hijo y puede ser verdad, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, de elegir estándares, lo que sea en mi vida práctica, uno no ora por esas cosas, uno no se pregunta qué dirá la palabra de Dios sobre eso, qué pensará el Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Sino uno va tomando las decisiones sin depender del Señor. Y este pasaje nos invita a que no sea así, que dependamos de Él en todo. Sin Él no hay fruto que perdure en nuestras vidas, pero con Él, ¿saben qué tenemos? Lo que hemos visto. Como dijo un autor resumiendo este texto, oración efectiva, gozo celestial y fruto perpetuo. Y Señor, oramos que ese sea nuestro caso. Queremos esta bendición de conocerte más y más. Gracias porque por nuestra cuenta no podemos hacer nada y es bueno darnos cuenta de eso para que dependamos de ti. Y gracias que si dependemos de ti, tú darás fruto a través de nosotros. ¡Qué bendición! Ayúdanos a tener esa comunión cada vez más estrecha contigo. En tu nombre oramos. Amén.